Vivió en el desierto, predicó con fuego, desafió a reyes y preparó el camino para el Salvador del mundo. Esta es la historia del último profeta antes de Cristo, Juan el Bautista. Bienvenido a Rincones de la Biblia, el lugar donde exploramos las historias más impactantes, profundas y transformadoras de las Sagradas Escrituras. Hoy conocerás la vida de un hombre elegido por Dios para anunciar la llegada del Mesías. Su voz resonó como un trueno en el desierto, una voz que preparó el camino. En los tiempos del rey Herodes de Judea, vivía un sacerdote llamado Zacarías y su esposa Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y caminaban irreprensiblemente en todos los mandamientos del Señor. Sin embargo, no tenían hijos, pues Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Un día, mientras Zacarías servía en el templo, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. El ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. El ángel Gabriel le reveló que este niño sería grande delante de Dios, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y que iría delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para preparar un pueblo bien dispuesto para él». Zacarías dudó, y por su incredulidad quedó mudo hasta el día en que todo se cumpliera. Cuando Elisabet dio a luz, y en el día de la circuncisión, la familia quiso llamarlo Zacarías, como su padre. Pero Elisabet dijo: «No, se llamará Juan». Todos se sorprendieron, pero Zacarías, pidiendo una tablilla, escribió: «Su nombre es Juan». Al instante, su boca se abrió, su lengua se soltó y habló, bendiciendo a Dios. El temor se apoderó de la región y todos se preguntaban: «¿Qué, pues, será de este niño?». Porque la mano del Señor estaba con él. Así comenzaba la historia de un hombre destinado a cambiar el curso de la historia. Juan creció y se fortaleció en espíritu. Pero su hogar no fue un palacio, ni una casa cómoda en la ciudad. El desierto de Judea se convirtió en su morada. Allí, en la soledad y la austeridad, Dios lo moldeó. Su vestimenta era de pelo de camello, y un cinto de cuero ceñía sus lomos. Su alimento era langostas y miel silvestre, un estilo de vida que reflejaba su total dependencia de Dios y su separación del mundo. En el silencio del desierto, Juan escuchó la voz de Dios. Su llamado profético era claro y poderoso: ser la voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor, enderezando sus sendas. No era una misión fácil. Israel llevaba 400 años sin escuchar la voz de un profeta. El pueblo estaba bajo el dominio romano, anhelando un libertador, un Mesías que los salvara política y militarmente. Pero el mensaje de Juan era diferente. Era un llamado a la preparación espiritual. Desde el desierto, su voz comenzó a resonar. Multitudes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la provincia de alrededor del Jordán acudían a él. Soldados, publicanos, fariseos, gente común. Todos iban a escuchar a este hombre rudo y directo, que hablaba con una autoridad que no venía de los hombres, sino de Dios. Su mensaje era un martillo que rompía la complacencia espiritual. «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Juan no ofrecía palabras vacías. Su llamado al arrepentimiento iba acompañado de un rito poderoso: el bautismo en el río Jordán. No era un simple lavado, era un símbolo externo de una transformación interna, una confesión de pecados y un compromiso a vivir una nueva vida. La gente confesaba sus pecados y se sumergía en las aguas del Jordán, emergiendo como señal de purificación y un nuevo comienzo. A los que confiaban en su linaje les decía: «Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre». A los recaudadores de impuestos les pedía no cobrar más de lo debido. A los soldados, no extorsionar ni calumniar a nadie y contentarse con su salario. Su mensaje era práctico, directo y aplicable a la vida diaria, exigiendo un cambio real y visible en el corazón y en las acciones. El ministerio de Juan era tan impactante que muchos se preguntaban si él no sería el Cristo.
Pero Juan, con una humildad inquebrantable, aclaraba su posición. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él era solo la voz, el heraldo. Su propósito no era atraer seguidores para sí mismo, sino preparar los corazones para aquel que había de venir. Y entonces, un día, entre la multitud que se agolpaba en las orillas del Jordán, apareció él. Jesús de Nazaret vino a ser bautizado por Juan el Bautista, y Juan, al verlo, se resistió. «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?» La respuesta de Jesús fue firme y llena de propósito. «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». En ese momento, el cielo mismo confirmó la misión. Cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron, y el Espíritu de Dios descendió como paloma y se posó sobre él. Y una voz desde los cielos dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». La misión de Juan había alcanzado su clímax. El precursor había presentado al Mesías. El Cordero de Dios estaba ahora en medio de su pueblo. Al día siguiente, Juan estaba con 2 de sus discípulos. Al ver pasar a Jesús, pronunció las palabras que definirían para siempre la misión del Salvador. «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Al oír esto, los 2 discípulos, Andrés y probablemente Juan el apóstol, siguieron a Jesús. La misión de Juan se estaba cumpliendo. Él debía menguar para que Cristo creciera. Sus propios seguidores comenzaban a seguir al verdadero Maestro. Pero la misión de un profeta no termina con el anuncio. También implica confrontar el pecado, sin importar el costo. Juan no temía a los poderosos. Con la misma valentía con la que predicaba a las multitudes, reprendió al tetrarca Herodes Antipas. Le dijo directamente que no le era lícito tener a Herodías, la mujer de su hermano Felipe. La verdad, aunque incómoda, debía ser proclamada. Esta valiente confrontación le costó la libertad. Herodes, presionado por Herodías, lo encarceló. Desde la oscuridad de una celda, la voz del desierto fue silenciada. Incluso en prisión, su fe fue probada. Envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Jesús con compasión les respondió: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Era la confirmación de que la profecía se estaba cumpliendo. El final de Juan fue trágico, pero selló su testimonio con sangre. Durante una fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó y agradó tanto al rey, que éste juró darle lo que pidiera. Instigada por su madre, la joven pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato. El rey se entristeció, pero por causa de su juramento y de los que estaban con él a la mesa, ordenó que se la dieran. Y así, el último y más grande de los profetas fue martirizado, una víctima de la verdad que se atrevió a proclamar. Juan el Bautista no buscó gloria, no buscó poder, solo obedeció la voz de Dios. Su vida fue un testimonio de humildad radical y fidelidad absoluta. Comprendió que su propósito era ser una luz que apuntara a una luz verdaderamente mayor. Su misión fue disminuir para que Cristo creciera. Y gracias a su obediencia, a su voz que resonó desde el desierto hasta el palacio del rey, el camino del Salvador fue preparado. Él fue el puente entre la antigua promesa y el nuevo pacto. El hombre que tuvo el privilegio de señalar al Cordero de Dios y preparar el corazón de una nación para recibir a su verdadero Rey de Reyes. Si esta historia fortaleció tu fe, apóyanos con un like, suscríbete a Rincones de la Biblia y comparte este video para que más personas conozcan la palabra de Dios. Déjanos en los comentarios qué otro personaje bíblico te gustaría ver en el canal. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video.